Muy buenas tardes. La presentación que a continuación realizaremos tratará acerca de las técnicas de mediación. Las técnicas de mediación se constituyen como una de las herramientas más importantes para enfrentar por parte del mediador un proceso de mediación. Es necesario rescatar ciertas premisas muy importantes que consisten en lo siguiente. La primera de ellas consiste en separar la gente del problema o a las personas del problema. El mediador y las partes en mediación es relevante que sepan que una cosa es el problema y una cosa es la persona propiamente tal. Es necesario, en segundo lugar, concentrarse en los intereses detrás de las posiciones. Como nosotros veíamos al revisar el conflicto como un contenido de nuestro curso, para lograr llegar a un acuerdo o explorar más soluciones a un conflicto determinado, no debemos solamente quedarnos con las posiciones, sino que necesariamente debemos avanzar hacia establecer cuáles son los verdaderos intereses de las partes, y detrás de los intereses se encuentran las necesidades. En tercer lugar, una premisa importante lo constituye el buscar alternativas. El rol del mediador en un proceso de mediación consiste en ser un facilitador, apoya la búsqueda de soluciones por parte de las partes. Por lo tanto, él debe tener como una premisa básica buscar distintas alternativas de solución para darlas a conocer a las partes a través de las preguntas que él realiza. Y por último, el mediador y las partes deben tener presente cuál es la mejor alternativa para el acuerdo negociado, la MAN conocida en negociación. La mejor alternativa al acuerdo negociado consiste en conocer cada una de las distintas alternativas que existen fuera de la mesa de negociación. Al momento de realizar el proceso de mediación, las partes conocen ciertas alternativas. Por diversos motivos, ellas no conocen todas sus alternativas o creen que estas son mucho menores de las que realmente tienen. Entonces, el rol del mediador es tener presente cuáles son estas alternativas que están tanto dentro del proceso de negociación, de mediación, como fuera de este proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas más recurrentes o los problemas que nosotros estimamos como presentes en los conflictos? El primero de ellos es un problema de percepción que tienen las personas. Los conflictos muchas veces nacen de distintas percepciones. Son los de más fácil solución porque tienen que ver con un problema de comunicación. En segundo lugar, otro problema que está presente en cada conflicto es las emociones. Los conflictos tienen este agregado emocional que hace que muchas veces no sea posible ver cuáles son las alternativas. Por eso enlazamos una premisa básica del mediador, que él debe ser capaz de ayudar a las partes a buscar sus propias alternativas, porque las partes tienen problemas de percepción, tienen problemas con las emociones. Depende de cuán tanto están involucrados los sentimientos en la relación que genera el conflicto. Y por último, nosotros encontramos también presente en los conflictos problemas de comunicación, ¿ya? Nosotros sabemos que existen ciertos axiomas básicos de la comunicación que al momento de enfrentarse las personas a un conflicto, si esta comunicación es patológica o es inadecuada, genera también los conflictos. Respecto de cuáles ahora van a ser nuestras técnicas de mediación, lo que es más relevante y me interesa que ustedes puedan reconocer en primera instancia es que una técnica de mediación básica es las preguntas. Las preguntas es la herramienta que tiene el mediador para ayudar a las partes. Si no fuera de esa forma, si al mediador le correspondiera él darle las respuestas a las partes, no estaríamos hablando de la mediación o no estaríamos hablando de
la búsqueda de las propias alternativas o de las propias soluciones a los conflictos de las partes, sino que sería una vez más la imposición o la inducción de un tercero para solucionar el conflicto. Un principio básico de la mediación parte de la base de que las partes tienen que sentir y vivenciar que son ellas las que solucionan su propio conflicto. Por lo tanto, para que no sea una imposición del mediador o una inducción del mediador para solucionar un conflicto que no es de él, sino que es de las partes, la técnica que se utiliza por la mediación son las preguntas. Y así encontramos distintas formas de preguntar o distintas técnicas en las cuales la pregunta es la técnica básica, sumadas a algunas otras que incorporan en definitiva la reflexión de las partes. La primera técnica es la preguntas circulares, la segunda que vamos a revisar es la reformulación, la tercera es el parafraseo, la cuarta es la decodificación, la quinta es el rol del abogado del diablo, la sexta es la lluvia de ideas, la séptima es la connotación positiva y la última es el MAN o mejor alternativa a un acuerdo negociado. Vamos a comenzar con las preguntas circulares. Este tipo de preguntas busca comprender, ya sea en los participantes o en el mediador, el tipo de relación que existe entre las partes, la importancia que le otorgan a ella y las relaciones de poder existentes entre las mismas. Este tipo de preguntas se caracteriza por ser utilizado después de la narrativa de las partes, es decir, en el proceso de mediación, cuando las partes ya han contado su historia al mediador, el mediador interviene haciendo preguntas circulares. ¿Por qué? Una pregunta circular busca que una de las partes logre pensar o ponerse en la relación con la otra persona, ¿ya? ¿Cómo comprende lo que a la otra persona o lo que la otra persona puede estar sintiendo, ¿ya? Devolviéndose el relato para él. Un ejemplo de pregunta circular sería un caso de negativa a autorizar visitas por parte de doña Marcela, ¿ya? Esos son los nombres que elegí para estos ejemplos. La señora Marcela señala, o nosotros le señalamos, el mediador le señala a la señora Marcela: ¿qué cree usted que siente don Pedro cuando no puede ver a sus hijos? Con este tipo de preguntas, si ustedes se fijan, se busca involucrar al otro, ¿ya? Es decir, este es un caso en que dos partes están en conflicto por el derecho de visitas de los hijos. Y la señora Marcela no quiere que don Pedro vea a sus hijos. Entonces el mediador, para lograr que ella pueda cambiar su posición, le hace una pregunta circular en la cual busca que ella se involucre con lo que le pasa a don Pedro. Entonces la pregunta es: ¿qué cree usted que siente don Pedro cuando no puede ver a sus hijos? Es una especie de preguntas bastante efectivas cuando las partes están dispuestas a salir de su posición, cuando las partes efectivamente desean ponerse en el lugar del otro o lo que siente el otro. Si no es así, podemos utilizar otras técnicas de mediación. La siguiente técnica se llama reformulación. La reformulación corresponde a la devolución del mediador de la narrativa de las partes desde una nueva perspectiva. Puede ser utilizada en cualquier etapa del procedimiento de mediación y se sugiere que también lo sea después de que las partes cuentan su historia o de la narrativa de las partes. Se caracteriza porque el mediador, luego de escuchar a las partes, va anotando y les devuelve su relato, pero desde una perspectiva diferente, que quizás las partes no habían vivenciado. Lo importante es que es el mismo relato.
Él toma las palabras de las partes y les devuelve esta nueva narración con una perspectiva diferente, buscando que puedan abrir las partes su mente a otras soluciones que ellos no podían ver. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que los conflictos tienen ciertos problemas asociados que tienen que ver con las emociones, con las percepciones, con la comunicación. Las partes, cuando están ante un conflicto y esos problemas, muchas veces no pueden dimensionar cuáles son las verdaderas alternativas o lo que realmente están comunicando. Un ejemplo de reformulación lo encontramos en un caso de alimentos. Doña Marcela dice que don Pedro no me da un peso para mis hijos, ¿ya? El mediador debe responder a través de una reformulación, o debiera él se utiliza la técnica de la reformulación, señalando: lo que usted quiere decir, señora Marcela, es que está preocupada porque don Pedro no ayuda a sus hijos en la alimentación. ¿Se fijan cómo el relato de ella, en la que señala que don Pedro no le da un peso para sus hijos, es devuelto por el mediador, sin esa carga, ¿ya? Dándole una perspectiva diferente, diciéndole a ella que en realidad lo que a ella le pasa es que está preocupada porque don Pedro no ayuda a sus hijos. Vamos a la siguiente técnica de mediación: el parafraseo. El parafraseo es una técnica en la cual el mediador devuelve el relato del conflicto sin emocionalidad y con conceptos claros a las partes. A diferencia de la reformulación, en la reformulación puede existir igual la emocionalidad. Lo importante es que hay una nueva perspectiva. En el parafraseo se toman con mayor literalidad las palabras expuestas por la víctima, pero se devuelve este relato sin emociones y con ciertos conceptos claros. En el parafraseo no es necesario dar nuevas perspectivas, sino que lo importante es quitar las emociones que pudieran estar presentes en el relato de alguna de las partes y devolverlo con conceptos claros. El parafraseo también es una técnica que se puede utilizar en cualquier etapa del procedimiento de mediación y se sugiere que lo sea después de la narrativa que realizan las partes. Ejemplo de parafraseo. También un caso de alimentos. En esta ocasión, doña Marcela dice que don Pedro es un imbécil, un desgraciado y una serie de improperios cargados de una emoción negativa hacia la otra parte, que no le da un peso para sus hijos. El mediador devuelve este relato a la señora Marcela y le dice: si entendí bien, usted quiere que tratemos principalmente en esta mediación el tema de alimentos, pues estos no son otorgados por su esposo. Noten ustedes que la expresión con que parte esta técnica el mediador es si entendí bien. Esta expresión es muy utilizada por los mediadores en el proceso de mediación porque da cuenta de una devolución del relato de las partes con puntos bien claros y que descargan estas emociones que un poco nublan la solución del conflicto. El parafraseo, por lo tanto, se distingue porque ustedes comienzan la frase señalando a la parte a la cual dirigen este parafraseo: si entendí bien, ¿ya? Ahí la parte podrá decir: sí, efectivamente, es eso lo que yo quise decir, o no quise decir eso, y ahí ustedes tendrán que ir utilizando alguna otra técnica si es que el parafraseo no es efectivo. Otra técnica de mediación se llama decodificación. La decodificación es un replanteamiento del problema con una comprensión a un nivel más profundo y en una versión positiva del problema o de la parte de una narrativa o de una intervención. La decodificación como técnica de mediación requiere un esfuerzo mayor de parte del mediador y es importante utilizarla cuando ya se han
ido desarrollando o explorando ciertas alternativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque consiste en una comprensión más honda o más profunda del conflicto propiamente tal, tratando de darle a las partes una visión más sentida acerca del conflicto, pero en una versión positiva. Un ejemplo de decodificación, nuevamente recurrimos a este ejemplo de la señora Marcela y don Pedro, en la cual el mediador le dice a ellos en un mismo conflicto de alimentos: por lo que he podido observar durante sus relatos, ustedes quieren en común el bienestar de sus hijos. Si se fijan, hay una devolución de la narrativa, pero para los dos. Por lo tanto, esta técnica es importante utilizarla cuando en el proceso de mediación las partes ya han contado su historia, ya ha transcurrido la narrativa, pero además ellos han podido ir explorando a través de otras técnicas distintas visiones de su conflicto, a través ya sea del parafraseo, de la reformulación, etc. En este caso, lo que distingue a la decodificación es que la devolución de la narrativa de las partes es a nivel más profundo, y este nivel incorpora a las dos partes. Es decir, el mediador realiza un esfuerzo adicional porque devuelve todo el relato de las partes, el problema que existe entre ellos, lo devuelve haciendo ver que son ellos los que están planteando esto con un punto de unión. En este caso, en el ejemplo que yo les propongo, es el bienestar de los hijos. Ambos padres, doña Marcela y don Pedro, quieren el bienestar de sus hijos. Muy bien. La siguiente técnica que nosotros vamos a revisar en esta presentación es el rol del abogado del diablo. El rol del abogado del diablo consiste en una técnica en la cual se pretende argumentar y desestabilizar por parte del mediador a aquellas posiciones u opciones muy rígidas de las partes. El rol del abogado del diablo se utiliza principalmente cuando no se van generando en el proceso de mediación alternativas. Por lo tanto, el mediador lo que hace es desestabilizar la posición o las posiciones que resultan muy rígidas por las partes. Se recomienda que el rol del abogado del diablo nunca se realice en presencia de ambas partes, sino que se realiza en sesiones individuales. ¿Por qué? Porque si se desestabiliza la posición de alguna de las partes, la otra parte puede sentir que ella es la ganadora. Por lo tanto, al utilizar la técnica del rol del abogado del diablo, como mediadores, deben tener presente que se realiza en sesiones privadas, y es importante realizarlo en sesiones privadas con ambas partes. ¿Por qué? Para respetar el principio de igualdad que debe existir entre las partes y para que las partes sientan en todo momento que el mediador es imparcial. Imagínense ustedes que solamente ustedes hagan una sesión privada con una de las partes y no con la otra. La persona que no estuvo en sesión privada con el mediador puede pensar que el mediador está siendo parcial, que ha perdido la imparcialidad y que va a beneficiar más a una de las partes. Un ejemplo de esta técnica la encontramos en lo siguiente. Don Pedro gana 200,000 pesos y doña Marcela quiere 190,000 pesos y ni un peso menos para la pensión alimenticia. Don Pedro ofrece 120,000 pesos. El rol del abogado del diablo consiste, y aquí es importante que el mediador también tenga las nociones básicas de aquellos aspectos legales, sociales, psicológicos que deben estar bien regulados en un proceso de mediación. ¿Por qué? Porque el mediador tendrá que hacer ver, en este caso a la señora Marcela, que la ley establece en nuestro ordenamiento jurídico un tope
de remuneraciones que el padre o el alimentante puede dar de acuerdo al sueldo que gana. En este caso, ese límite está muy encima de lo que la ley establece, porque a don Pedro prácticamente se le está pidiendo la totalidad de su sueldo, lo cual no es posible y no es legal. Entonces aquí, como las posiciones se mantienen rígidas, el mediador puede en una sesión privada dar asesoría para doña Marcela a fin de que conozca cuáles son las alternativas que tiene en un juicio de pensión alimenticia. Y las alternativas no van a sobrepasar el 80%, el 40% de lo que don Pedro gana. Por lo tanto, lo que él está ofreciendo de 120,000 pesos es muy beneficioso y debiera ella aceptarla. El rol del mediador es hacerle ver que fuera de la mesa de negociación, en los tribunales, ella no va a obtener lo que don Pedro le está ofreciendo. Y por su parte, recuerden ustedes que las sesiones privadas hay que tratar de mantener este principio de imparcialidad, por lo tanto también hacer sesión privada con la otra parte. Otra técnica de mediación es la lluvia de ideas. Yo creo que todos ustedes la conocen de cierta forma porque en las clases muchas veces se utilizan estas lluvias de ideas, que son la expresión de las ideas asociadas y realizadas en la etapa de negociación buscando nuevas alternativas. Es una técnica que permite o es principalmente utilizada ya cuando ha transcurrido toda la narrativa y toda la generación de distintas alternativas o de la exploración de los intereses de las partes. La lluvia de ideas ayuda a abrir la mente en el sentido de que el mediador solicita a las partes que den distintas alternativas de solución que a ellos se les ocurran y luego de eso va tomando las más importantes para comenzar en la redacción de un acuerdo de mediación. Por lo tanto, la lluvia de ideas está pensada como una técnica en la cual se utiliza ya en la última etapa del proceso de mediación, en la generación de opciones, en la generación de alternativas. Muchas veces a las partes no se les ocurren alternativas de solución. La lluvia de ideas resulta ser una muy buena técnica. Ejemplo de lluvia de ideas: en un régimen de visitas, el mediador va anotando una lista con las posibles soluciones que las partes han planteado durante el proceso. Por ejemplo, el horario de llegada y salida, los días de visitas, el lugar de encuentro, y las va anotando ojalá en una pizarra, en una hoja, de tal manera que las partes puedan ver cuáles son las alternativas, todas las distintas alternativas, para luego comenzar a trabajar en acuerdos respecto de ellas. Otra técnica de mediación, que es una especie de reformulación. ¿Ya? Recuerden ustedes lo que dijimos respecto de la reformulación, pero aquí su énfasis está dado porque es una técnica que apoya o que busca utilizar filtros que permitan ver las cualidades positivas de lo dicho o actuado, revalorizando y resignificando al participante. Ese es su elemento más distintivo. Es una especie de reformulación, la connotación positiva, pero que permite, su énfasis está en que permite ver las cualidades positivas de lo que se ha dicho y revaloriza y resignifica al participante. Es decir, lo empodera. En la mediación, para hacer o obtener muchas veces esta igualdad de poderes que debe existir entre las partes, es importante ir revalorizando y resignificando lo que ellas han señalado. Por ejemplo, en el régimen de visitas nuevamente, doña Marcela se queja que don Pedro siempre llega tarde a buscar y a dejar a los niños. El mediador, en este caso, deja ver que si bien don Pedro no es responsable en los horarios, siempre va a ver a sus hijos. ¿Se fijan que está reformulado lo que dice doña Marcela? Pero además de estar reformulado, está revalorizando, está resignificando lo que ella está diciendo y está otorgando un valor positivo a lo que don Pedro realiza. ¿Ya? Por lo tanto, centra la atención de doña Marcela en algo positivo,
y es que, no obstante llega tarde a buscar y a dejar a los niños, siempre los va a ver. Y eso es lo importante. Entonces, las personas ante esta connotación positiva también van empoderándose. Por último, la última técnica que vamos a revisar, hay muchas más, de hecho yo creo que estas son las más básicas, está la mejor alternativa a un acuerdo negociado, también conocida como MAN. Esta es una técnica que proviene principalmente del método de Harvard, en lo que lo más importante es buscar las distintas opciones que existen fuera del acuerdo de negociación. Es una técnica en la cual se muestra a las partes cuál es la mejor alternativa que tienen para resolver su conflicto fuera de la mediación. Se parece un poco al rol del abogado del diablo, en el sentido de generar o dar cuenta a las partes que hay otras alternativas, pero en esta la mejor alternativa se busca para ambas partes, es decir, qué es lo que ellas podrían obtener fuera de la mesa de negociación o de mediación. Y en definitiva tiene que valorizar el mediador, que la mejor alternativa es la mediación finalmente, ¿ya? ¿Qué sería lo mejor que pudiera obtener fuera de la mesa de mediación? Si las partes conocen cuál es esa alternativa, va a existir una valorización mayor del acuerdo al que se pueda llegar en una mediación.